sal de tu zona de confort. Conecta con nuevas formas de liderar. Desafíate, cambia tus prejuicios, cambia las formas en las que estás haciendo las cosas, involucra más a tu equipo. Hoy ser líder es tener la capacidad de influir en las personas, de cambiar algo en esas personas. Sé coherente, porque si tú no transmites realmente lo que haces, la narrativa puede ser poderosa, pero al final no se va a ver en tu cultura, en tu servicio y en tu experiencia. Bien, bienvenido Héctor, es un gusto tenerte a ti acá con nosotros en nuestro Wellbe Talks. Al día de hoy será una gran clase para nosotros y para todos los que nos asisten también en Wellbe Talks al respecto, ¿no?, de carrera, cultura, ¿no?, retos en las áreas de recursos humanos, uso de la tecnología, ¿no?, recomendaciones tuyas, ¿no?, a todos nuestros oyentes al día de hoy. Va a ser un placer enorme poder compartir contigo aquí una hora de una charla muy enriquecedora. Muchas thanks, como decimos en Kitsania, es gracias en nuestro lenguaje. Tenemos una cultura muy poderosa con un lenguaje propio, así que thanks a ti, Edu, y a Wellbe por tenerme el día de hoy en este espacio y en este foro. Bien, Héctor Navarro es el Chief de Recursos Humanos de Kitsania. Kitsania es un lugar que yo visito mucho por mis dos hijos, mis dos chilanguitos que tengo, ¿no?, brasileños chilangos en casa, y hasta incluso el cumple de mi hija del año pasado fue allá. Este año seguramente va a ser de nuevo. Es un gustazo acá poder estar contigo. Héctor, nos cuenta más de tu trayectoria, cómo llegaste a este mundo de recursos humanos. Yo sé que pasaste por empresas como City Express, que es un grupo enorme, ¿no?, con miles de colaboradores, grandes retos. Nos cuenta de dónde vienes, me cuenta más tu persona. Mira, primero llegué a Talento desde un punto de partida que jamás pensé tomar. Yo estaba en retos comerciales, inicié en ventas hace muchos años, trabajo desde los 18 años y estuve en distintas posiciones comerciales, y de ahí llegó una gran marca que es Johnson & Johnson, en el área de medical devices, en una industria de nicho, de alta especialidad médica. Entro como trainee, era mi segundo reto profesional formal, el estar en una nómina, y me encuentro con una cultura poderosa, o sea, espectacular de punta a punta en la experiencia que te hacen vivir, sentir y percibir como colaborador. En Johnson inicio como un trainee en ese entonces en una franquicia de cardiología. Como dato curioso, yo no podía ver sangre, estaba en hospitales, y ahí me enfrento con uno de mis principales retos, que es estar en una industria que me obligaba a entrar a quirófanos, a estar en contacto con médicos, en espacios donde yo no me sentía cómodo. Pero la empresa me gustó, amé Johnson, crecí en Johnson, llegué a ser gerente de cuentas claves para la unidad de negocio de cardiología, y ahí me di cuenta del enorme reto que tienen las áreas de talento para conectar auténticamente con el negocio. Me di a la tarea de tratar de estar en el área de talento de Johnson & Johnson, pero las circunstancias siempre apuntaban a que yo o estaba en ventas o crecía hacia marketing, ¿no? Era como mi camino natural. Una persona que admiro mucho, directora colombiana, Claudia, en ese entonces me dijo, pues persigue lo que a ti te guste y encuéntralo en el formato de cultura que te haga sentido. En Johnson te vemos en ventas, te vemos en marketing, y si en algún momento hay un área de desarrollo hacia talento, pues podría ser tuya. Pero me quedé claro y convencido que tenía que ser muy rápido porque ya mi carrera estaba muy orientada hacia la parte comercial. Tuve la oportunidad de colaborar con una empresa muy grande en ese entonces, bolsas de trabajo gigantescas. LinkedIn era una red social emergente, no tenía para nada el tamaño de mercado, y ahí puedo conectar la parte de estar en una empresa que vendía consultoría, productos de tecnología, vendíamos ATS, job postings y también consultoría para talento, con lo que me gustaba hacer. Entonces me muevo a ventas en una empresa enfocada 100% al tema de HR. De ahí, un viernes, 5 o 6 de la tarde en la oficina, vacía, tomo una llamada y era City Express. Estaban buscando una bolsa de empleo. Tengo el punto de contacto con el cliente, llego, hago mi visita
Y en ese debriefing me di cuenta que lo que estaban buscando era más que un job posting. Y así es como llego a City Express. Me quedé como consultor de ellos. Implementamos una solución muy robusta de atracción de talento enfocada a traer las mejores prácticas del mercado, no solo de hospitality, sino ampliar el scope de búsqueda de candidatos. Me invitan a participar a City Express formalmente y ahí es donde realmente arranco mi carrera de talento. Todo fue ongoing, todo fue sobre la marcha. Tuve que aprender muy rápido cómo funcionaba talento desde la parte técnica, ¿no? Desde la parte laboral, la parte de payroll, beneficios, capacitación. Y entonces, para mí, Hoteles City Express fue una plataforma también de crecimiento y fue una escuela impresionante. Claro, porque es un sector también, por lo que comprendo, que tiene una rotación fuerte también de talento, principalmente en las zonas más turísticas, donde hay mucha competencia, ¿no? Sí. Por el talento. Entonces, sí. ¿Cómo fue esos retos de retención? ¿Qué retos tenía? Lo que te movió ahí en este momento. Mira, lo primero fue entender que el negocio de hospitality era un negocio que estaba viejo y obsoleto en temas de mercado y de perfil. Es una vocación. Quien trabaja en la industria de servicios tiene que tener ese DNA. Pero la industria se movía muy lenta. Y yo tuve la oportunidad de estar con el fundador y con el equipo directivo haciendo estos cambios. Para que te des idea, yo fui de los primeros perfiles que no era hotelero ni de formación profesional ni de experiencia. Entonces, tenía una lectura alejada que me permitió ver cómo podíamos mover a la organización. En ese momento, una compañía privada, una compañía nacional con 3 marcas que después logramos hacer 5 productos con distintas generaciones de cada una de las marcas, el poder estar en distintos países y ser parte de un IPO. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Entender la naturaleza del negocio, entender cómo funcionaba la hotelería y cómo funcionaba la hotelería de City Express, entender quién era mi colaborador, la fotografía tan importante de tener el colaborador que ejecuta la experiencia, que le entrega. Me metí de punta a punta, estuve no solo en talento, mi onboarding lo hice yo, me fui a los hoteles, conocí las áreas que conformaban cada uno de los departamentos de un hotel y tuve la oportunidad de estar con gente que me complementó en los skills también técnicos para que mi proceso fuera más rápido. Pudimos hacer cambios muy drásticos y rápidos en beneficio de traer nuevos talentos más jóvenes, no solo a nivel de la oficina central, sino también a nivel de hotelería. Jugamos mucho con el concepto de la cultura como el gran driver de la compañía y talento se convirtió en un área que pasó de lo transaccional a la estrategia. Y empezó a tomar un rol protagónico en la toma de decisiones de la compañía. Sí, porque el índice de satisfacción laboral interno es súper importante para reflejar principalmente en la área de servicio y de atención directa al cliente, como ustedes de hospitalidad, directo a tu cliente, ¿no? Porque si el índice de satisfacción adentro de una compañía es bajo, se va a impactar directamente en tus ventas finales por la percepción del cliente sobre el servicio, ¿no? ¿Cuáles eran esos grandes retos? Igual incluso ahí me cuenta tu brinco a Kidzania y también los retos que sufriste en la pandemia, porque fue una industria, yo estaba en otro grupo competidor de City Express en su momento y por más que no lideraba la área de hospitalidad, yo sentí como el grupo sufrió, ¿no? En la pandemia principalmente, ¿no? Mira, yo pasé a estar en una industria que tuvo la oportunidad de operar con limitaciones y como tú sabes, con estos porcentajes de ocupación que nos permitía cada uno de los estados. Hubo cierres totales de hoteles, pero al final teníamos una operación ongoing y el reto era mantener esa operación y ese servicio, primero cuidando a los colaboradores, a nuestros huéspedes, siguiendo todos los protocolos de seguridad, pero operábamos. Por supuesto, nos redujimos en el tamaño de organización y en el tamaño de ingresos. Yo me muevo a Kidzania en medio de la pandemia, en un proceso en donde Kidzania estaba reabriendo paulatinamente sus operaciones en México y en el mundo. Kidzania, a diferencia de la hotelería,
sí estuvo cerrado por el tipo de negocios y de clientes muchos meses. Entonces entro a Kidzania con el propósito de reconstruir la marca en un proceso donde ya no éramos los mismos. El consumidor había cambiado y naturalmente los colaboradores también tenían otros drivers y otras formas de entender la vida corporativa. Y es ahí donde yo llego en el 2021 al reto de estar en una operación que yo defino tremendamente divertida. Un concepto multigeneracional, lo conocen tus hijos, pero también lo conocen sobrinos, primos que jugaron en Kidzania. A mí, lamentablemente, Kidzania con el formato de la ciudad de los niños nunca me tocó. Yo era ya muy grande para visitarlo desde la parte de niño. Y así es como llego a Kidzania, Edu. Y agarras un gran reto porque seguro pós-pandemia y después de tanto tiempo cerradas las operaciones, fue una transformación de 180 grados a nivel cultural y todo esto. Y dentro de esta construcción, vamos a entrar un poco más ahora de esta reestruturación cultural, ¿no? ¿Cómo tú crió este time que ahora yo veo Kidzania, como te digo, ¿no? Mis hijos conocieron Kidzania pós-pandemia porque eran muy, muy chiquitos antes de la pandemia. Íbamos así, pero tenía una idea, pero ahora sí es una marca para ellos. Así, ellos tienen muy claro lo que piden y llega un fin de semana y habla un papá, nos vamos a Kidzania y queremos ir allá y disfrutar y tal. Cumple, ¿no? Mi hija se cumple ahora día 12 y lo que me pidió fue, quiero hacer mi cumple en Kidzania de nuevo, ¿no? Segundo año consecutivo, ¿no? Entonces, me encantaría mucho escuchar esta transformación y cómo tú crió este equipo, porque tuve que, es casi como una fénix, ¿no? Renacer de las cenizas. Entonces, me cuenta más cómo tú construyes tu equipo. Mira, antes que nada, interna. Edu, me encanta saber que eres cliente de Kidzania, sí, pero sobre todo que tu familia es fan. Kidzania es una marca que tiene un posicionamiento increíble en México y en los países en donde operamos. Es una marca que conecta mucho con nuestro consumidor. Y creo que lo más importante es que somos coherentes con lo que decimos que somos como producto y como cultura y con lo que pasa a nivel la experiencia de nuestros equipos y de lo que reciben nuestros visitantes en cuanto a experiencia. El reto de Kidzania fue recibir un colaborador que había cambiado el formato de vida. Todos nos fuimos de un día para otro al home office, al híbrido, salvo estas operaciones hoteleras que se mantenían, hospitalarias que se mantenían, pero también cambiamos la forma en la que vivíamos y queríamos vivir la vida corporativa. La vida Godín cambió radicalmente. Lo que antes te funcionaba, lo que antes tolerabas, ya no te funcionaba y ya no lo tolerabas tanto. Entonces, primero entender que nuestro negocio, Edu, es una operación que funciona con chavos realmente muy jóvenes. El promedio de mi frontline son 23 años de edad. Es una generación totalmente nueva, disruptiva, que te empuja y que hace que te muevas como negocio. Entonces, lo primero fue entender que el equipo que entrega la experiencia es un equipo joven. Me preguntas sobre mi equipo. Mi equipo es un equipo poderoso, ¿no? Así lo defino, es un equipo poderoso, multifuncional. Lo primero que ejecuté fue sacar a los equipos de talento de las oficinas y enfocarlos en la experiencia, acercarnos a los colaboradores, posicionarnos en el negocio desde una óptica más allá, de nuevo, de lo transaccional, estar presentes en el punto de contacto de la experiencia. Y eso es mover mentes, mover procesos y conectar con tu cliente interno para poder realmente conectar también con tu cliente final, con nuestros visitantes. El equipo de talento tiene que conocer su operación, tiene que conocer su negocio, tiene que ser dueño de la información. A mí me interesa que los gerentes conozcan cómo está su attendance, cómo está su per cap, qué comentan en redes sociales nuestros visitantes, qué comentan los potenciales candidatos, qué hablan nuestros colaboradores en las dark sites de social media, porque es la única forma de asegurarnos que talento esté preparado para dar una experiencia hacia nuestros equipos que se replique auténticamente en la promesa de marca. Por eso digo que somos coherentes, sí, porque estamos en el negocio. ¿Y cómo
tú crías hitos, tú tienes algún tipo de hitos, rituales, ¿qué tipo de metodologías utiliza con tu equipo en el día a día para garantir ese step by step? Así? Esto te pregunto hasta usando a ti como un coaching, porque estamos en una súper también transformación interna, porque somos una startup, claro, y tuvimos nuestro pre-seed y cuando nacimos, mucha gente muy buena de llevar nosotros de 0 a 1, pero muchos talentos crecieron y se fueron a otros lados, igual también otros que tuvimos que sustituir para ahora de 1 a 10, es otro reto, después de 10 a 100 va a ser otro, y empecé Welby, yo y mi socio, y 2 personas, y llegamos a ser 154 colaboradores, ¿no? Entonces, en un lapso de apenas 3 años y medio, así, ¿no? Ahora apenas cumplimos 4 años desde la idea y la concepción de la marca, pero operativamente 3 años y medio. Entonces, tuvimos un ramp-up muy fuerte. Entonces, te pregunto de estos hitos de una forma curiosa y también de aprendiz acá, de te escuchar cómo crías adentro de una compañía, porque casi nacimos igual, este reborn de Kidzania, ¿no? Pero ya con una masa por detrás muy fuerte, ¿no? Algo muy grande, que genera mucho más. Yo fui creciendo poquito a poquito. Tú ya, güey, es un camión, es un avión que está en pleno vuelo y tenemos que cambiar todo. Entonces, yo encantadísimo de te escuchar ahí, tu visión. Hay que formar hábitos con los colaboradores a todos los niveles de la organización. Los hábitos son importantes. Mencionabas la palabra ritual. Los rituales son importantes. Si tienes que estar en la operación, calendarizar y hacerte presente esos días. Conectar con las audiencias, entender a quién le estás hablando, cómo piensan hoy los equipos. No importa la generación, porque hablamos mucho obviamente de esta generación que mueve Kidzania en temas de experiencia, pero somos un equipo multigeneracional, muy diverso, entonces ser coherentes. También nosotros como líderes tenemos que ser el reflejo de lo que estamos pidiendo a nuestros equipos. Tenemos que enseñarles el negocio. Nuestros colaboradores tienen toda la capacidad y el potencial de entender el negocio. Hay que explicarles cómo está Kidzania, cuáles son los retos, quitarle la información que no suma y ponerlo abiertamente. Ser muy transparentes, ser muy abiertos, eliminar estas prácticas godines que es darle la vuelta, ¿no?, a las cosas, es enfrentar los retos abiertamente, con transparencia, con responsabilidad, tener conversaciones adultas. Se nos olvidan, en muchas ocasiones se nos olvida que nuestros colaboradores son adultos y los tratamos desde una óptica de protección. No, tener conversaciones de adultos para adultos, abiertas, directas, responsables, empáticas y cuidadas, por supuesto. Pero eso ayuda a que seamos más ágiles. Que no se nos olvide entender cuál es el propósito y la misión de nuestra cultura. Y si eso lo estás reflejando en nuestro equipo, tú puedes tener gente con mucho potencial o con una gran capacidad técnica de ejecutar un proceso, pero si no conecta con la naturaleza de tu cultura, difícilmente va a mover la aguja y va a apuntar hacia donde quieras que apunte. Y finalmente, que la gente pueda tener un espacio de desarrollo, que pueda aprender algo más allá de su función, de su rol. Nosotros tenemos entrenamientos cruzados en donde puedes estar en una función A y aprender de una función B, en el caso de nuestras operaciones. Y en el caso de nuestra oficina central, también conectamos con nuestra operación a través de las prácticas, porque de pronto se te olvida lo que es estar dando una experiencia para niños en una de nuestras actividades, ¿no? Es pesado, es cansado, entonces también esta parte de generar empatía desde la oficina central y acercarnos al producto. Y finalmente te diría que te tienes que divertir. Claro. Y más allá del cliché, realmente te tiene que gustar lo que haces. No importa el rol que tengas, el área a la que pertenezcas, te tiene que gustar. ¿Cuántos colaboradores hoy son total en Kidzania, en México y en el mundo? Mira, en el mundo somos más de 8,500 colaboradores. Es un negocio de temporadas, ¿no? Tenemos las temporadas vacacionales que a nivel global prácticamente siempre coinciden. Por lo menos los ciclos de verano e invierno son coincidentes y ahí la nómina puede crecer un 30%, ¿no? En México somos más de 1,500 personas para nuestra oficina central. Las 4 operaciones que tenemos en México, más Kinesis, que es el formato de World Entertainment
que tenemos en Mundo E. Los invito a que visiten Kinesis, espectacular. Y somos una población pues grande, ¿no? O sea, 1,500 en México, más de 8,000 a nivel global. Esto varía de acuerdo a las temporalidades, hasta un 30% de mi nómina hacia arriba. Ok, perfecto. Y dentro de tu equipo, ¿cómo es la estructura hoy? ¿Cómo tienes planteada para atender esas 1,500 vidas que tiene por debajo acá en México? ¿Cómo estás dividido? Mira, yo creo en las estructuras que son funcionales, ágiles y planas. Talento era un área que tenía muchos heads. Okay. Sí, era muy grande, muy pesada. Y yo venía de una experiencia en City Express con Luis Barrios, donde cada posición estaba financieramente medida. O sea, tú tenías en un hotel la nómina perfecta porque en el modelo financiero tenía que hacer sentido, ¿no? Para que fuera un tema de utilidad. El costo de nómina es importante en las industrias de servicio. La estructura es, tenemos una oficina central que le da servicio y soporte a las franquicias, sobre todo en los temas macros de producto, de cultura, de experiencia, ¿no? De compliance. Y a nivel México, pues nos encargamos de punta a punta del ciclo completo del colaborador. Cada uno de los centros tiene un equipo compacto, pero ágil de talento, que está constituido por un head, un HRBP, que es el enlace de nuestras operaciones propias. Y ese HRBP tiene un equipo de nómina, 1 o 2 personas, depende del tamaño de la operación, un equipo de training, 1 o 2 personas, depende también la operación, y un equipo de atracción de talento. Ellos ejecutan tanto las prácticas que son locales, porque las experiencias cambian, las marcas y los formatos de Kidzania son muy diferentes en cada uno de los centros. Seguro conoces Cuicuilco y Santa Fe y ves actividades distintas. Y nosotros desde gobierno central les tenemos que dar sentido, propósito, línea, tecnología, herramientas. Todo se mide. Todo lo que hacemos en talento tiene desde un balance scorecard hasta mediciones más complejas. Y no solamente lo medimos en temas de talento, lo traducimos a indicadores de negocio. A mí me interesa saber si estoy desarrollando un curso de calidad y servicio, cómo lo está recibiendo el cliente final. Mejoraron los comentarios, tuvimos más o menos quejas. Entonces, nuestros indicadores de todo el equipo es una estructura que se mide en negocio. Y finalmente, Edu, somos una pirámide invertida. Para mí lo más importante son mis equipos en centros, que ellos tengan la capacidad, el soporte, el acompañamiento, y al final de la cadena alimenticia tenemos que estar nosotros. Wow, buenísimo. Yo siempre tuve una visión muy similar de pirámide invertida desde la parte de la gestión, y lo que es importante realmente es el endpoint, ¿no? Claro. Con el cliente, principalmente por se tratar también en Welby. Tenemos un brazo muy fuerte que es tecnología, pero el otro brazo que es muy fuerte es servicio, ¿no? Entonces estamos ahí en contacto, es un servicio delicado porque es un momento de dolor, ¿no? Literal, ¿no? Estamos siempre en lo endgaming cuando la persona tiene algún tipo de padecidad, de enfermedad, ¿no? Entonces el cuidado, el trato tiene que ser muy humanizado, ¿no? Y muy empático, ¿no? Y también rápido, ¿no? La atención. Mira, entrando acá ahora ya más a retos de nuestro país, ¿no? Yo soy un brasileño 25% mexicano, ¿no? Ya levo acá 25% de mi vida. Y amo este país más que todo, ¿no? Y pretendo me jubilar acá y seguir mi vida acá por muchos más años, ¿no? Entonces, entrando en este reto, ¿cuáles son los retos hoy de talento que tienes? ¿Dónde sientes que falta y cómo, no solamente, ¿no? A ti, la cultura que pone, que es muy interesante todo lo que escucho, pero ¿qué sientes que falta en México para podermos llegar un poco más allá? Liderazgo. Creo que los líderes tienen que realmente ejecutar ese rol. Tenemos una estructura que está basada en tabuladores, en funciones, en roles, pero el liderazgo es la clave para poder inspirar y para poder bajar una cultura. Yo creo que hoy todas las compañías, por los estudios que hay de cualquier consultora que te encuentres a nivel mundial, marcan el liderazgo, y coincido. La formación de líderes es muy compleja, porque hoy el líder siempre ha estado, pero hoy naturalmente en la narrativa está totalmente apegado a su ser
y a su persona. Entonces, tienes que entender que trabajar con un líder ya va más allá de la parte de technical skills. Sí. Tienes que trabajar con ellos a nivel personal, construir un liderazgo que haga sentido a las poblaciones a las que les estamos atendiendo. Es bien importante que los líderes tengamos la capacidad de poner en el centro nuestro negocio, y para eso tienes que dejar egos, tienes que dejar intereses personales y tienes que poner realmente en el centro el negocio. En la narrativa, Edu, es bien sencillo. Claro, pero en la ejecución es muy complicado. Entonces, la formación de líderes a todos los niveles de la organización es un reto que enfrentamos. Hablando de liderazgo, nosotros tenemos líderes bien jóvenes. Imagínate eso que me comentó en la casa de los 20, ¿sí? Que tú tienes, ¿cómo es esta preparación a un joven? Porque siento algo, y ahí te comento, en varias pláticas que estuve, ¿no? Estuve en Harvard recientemente, ¿no? En varios paneles, y también en otros paneles en Florida, y de mucha gente, de muchos estudiosos, de muchos análisis, maestros, ¿no? Lo que ven es que los jóvenes actuales, esta generación que viene, no quieren ser líderes, porque tienen hasta un poco de miedo o no tienen la ambición de ser, porque cuando ven, te digo, somos yo y tú jóvenes, y ven nosotros y ven que venimos de mucha chamba, de trabajar mucho, ¿no? Como tú usas la palabra en algún momento cansado, es difícil. Yo te digo lo mismo, es súper cansado. Y cuando veo los líderes que yo admiré, ¿no? Porque mi generación, ¿no? Es diferente, ¿no? Cuando tenía mis líderes en MABE, yo siempre digo, Marco del Bosque, ¿no? VP de toda comercial global de MABE, que era mi líder directo. Yo tengo un amor muy grande por él y admiración porque él me enseñó mucho, ¿no? Y fue mi primera experiencia Godín. Tuve la suerte de ser un director, ya casi un C-level, ¿no? Muy pegado a todo el C-level de la compañía. Y mi primera experiencia Godín. Pero era un líder así, pero de trabajar mucho. Claro. Pero cuando veo 2 generaciones atrás de la mía, veo que les falta la aspiración porque ven este papá, porque seguramente él es un papá, y ven, wow, mi papá trabajó mucho, cansado, duro, ¿no? Pateado, ¿no? Como se habla en México. La gente no lo quiere. ¿Cómo es esto? Siendo que tu población, ¿cómo crías esta aspiración para que sean líderes? Porque yo creo que van a ser muy buenos líderes, porque traen esta humanización interna, porque vieron en sus entes de arriba esta cosa más antigua, ¿no? De la sufrencia a nivel del trabajo, ¿no? Tenemos que redefinir el liderazgo. El liderazgo con el que crecimos nosotros es un liderazgo que ya no está vigente, esa es una realidad. Ajá. Entonces tenemos que transformarlo, tenemos que hacerlo aspiracional, tenemos que conectar con la gente, que la gente entienda que tú puedes ocupar un rol que jerárquicamente ya no necesariamente ser líder es jerarquía. Hoy ser líder es tener la capacidad de influir en las personas, de cambiar algo en esas personas. Y yo creo que la gente sí disfruta el poder cambiar algo en las personas. Y no tienes que buscar los grandes cambios. ¿Qué buscan hoy los chavos? Hoy buscan conectar, ¿no? De entrada, a mí se me olvida la edad que tengo, Edu, cuando platico con ellos y me doy cuenta que soy un señor ya para ellos. Es normal, ¿no? Sí, o sea, también. Muchos de ellos podrían ser mis hijos, o sea, for real. Sí. Entonces, tienes que conectar con ellos. Tienes que ser transparente. Tienes que saber establecer las conversaciones. Tienes que entender que piensan diferente, que te demandan diferente y que si tú te vas al liderazgo que aprendiste, no importa la generación que seas, estás destinado a fracasar en un futuro inmediato. Entonces, ellos quieren mover, ellos quieren opinar, ellos quieren ser parte de la conversación. ¿Cómo los ayudas a ser parte de la conversación? ¿Cómo los ayudas a que puedan opinar en tu negocio? ¿Cómo pasas de la queja a la opinión? ¿Cómo construyes una conversación interesante dentro del negocio? Es difícil porque los líderes, los que coordinan a nuestros supervisores, tienen en promedio 28 años. Nadie les enseñó a ser líderes. Los aventamos y les dijimos, y ahora tienes a un universo de gente que te reporta. ¿Cómo los preparas? Les tienes que dar herramientas, les tienes que dar acompañamiento, les tienes que dar integridad, les tienes que enseñar las reglas básicas de una compañía, cómo funciona el negocio y, de nuevo, cómo funciona el negocio. Pero sobre todo los tienes que preparar para que escuchen, para que hablen, para que sean ágiles. Hoy la generación
de los centennials nos demandan mucho. Ellos son muy rápidos. Ellos son más rápidos que nosotros. Entonces, si tú no traes ese chip de agilidad, difícilmente vas a conectar. Y ser aspiracionales. El liderazgo tiene que inspirar. No desde la jerarquía. Nosotros crecimos con estas ideas de quiero ser el super CEO de la compañía y llegar a este nivel, lo cual está bien. Hoy tienes que inspirar a través de la persona que eres para tu equipo. Y yo creo que si tú inspiras desde tu persona, impactas con tu personalidad, vas a poder hacer que la gente quiera voltear y decir, quiero hacer lo mismo. Uh-huh. Quiero poder hacer un pequeño cambio, quiero conectar con la gente. Y es una forma que, de nuevo, en la narrativa parece sencilla, pero conectar, ser auténticos, escuchar, darles el foro. Y dentro de tu experiencia, sí, y lo que viste, esta parte de capacitar, de entrenar, ¿no? Regresando en mi tiempo de mi vida Godín, ¿no? Ahí cuando estuve, Mabe tiene una cultura muy bonita, pero me prepararon. Yo llegué, chavito, como tú hablaste, 27 años, era el directivo más joven de la compañía. Me recordaron estos días porque hice 40, me hicieron un video, todos mis amigos hicieron un video y mi hijo lo editó. No, has hecho una edición de todos los videos. Mi hijo tiene 11 años de edad y has hecho toda la edición del video. Y me regalaron de cumpleaños. Fue súper emocionante. Así, mucha arena cayó en mis ojos durante la mirada del video, ¿no? Que duró más, un episodio de Netflix, más de 40 minutos. Y fue mucha gente que yo no esperaba que me mandaría un video. Entonces, cuando vi eso y me recordaron de este tema en mi vida, yo me recordé que Mabe me puso un coach. Me ha traído un coach para me acompañar. La empresa se preocupó porque habló, wow, Eduardo viene de startups. Es la primera vez en un ambiente más corporativo, ¿no? Que hasta el tema de la vestimenta que tenía que tener. Tiene esas cosas de hoy ya no existe más. Pero fue una disrupción y yo tenía que traer otros chavos como yo para realmente poder hacer la disrupción en mi área, que era el área digital de la compañía, y enseñarlos que usar una calza khaki, una camisa, no iba a afectar quién era él en su personalidad, ¿no? Pero que realmente abriría una puerta interna y la importancia, ¿no? de esto también. Pero me encantaría mucho escuchar de ti cómo prepara estos chavos, no hoy actualmente jóvenes, de 28 años, cuál es tu visión, lo que haces hoy, pero lo que sería a nivel global para ti lo ideal, ¿no? ¿Cuál sería su aspiracional? Así, si tuviese todo el budget del mundo, lo que pondrías a hacerlo, ¿no? Mira, primero tenemos que trabajar con la organización. Tenemos que preparar a los que ya están ahí. Hacerles ver que el sistema en el cual hoy se rigen las interacciones en colaboradores ha cambiado. Y que si no estás vigente en ese sistema, puedes ser muy bueno en tu rol, pero no vas a conectar con la compañía y con la cultura. Entonces tienes que trabajar mucho a nivel, ahora sí, vertical. En Kidzania es sorprendente el nivel de apertura que tienen desde nuestro fundador hasta la gente que tiene tantos años en la compañía. Hay gente que tiene los 25 años que tenemos en el mercado, son los 25 años que tienen trabajando. Wow. Entonces tenemos que trabajar primero con ellos, hacerles ver que las culturas son ágiles, se mueven, están en constante disrupción. Que lo que tú piensas es válido, pero lo que tú piensas en un entorno de negocio y de cultura lo tienes que cuidar mucho, porque hoy lo que tú digas sí impacta. Lo que tú hagas sí impacta, que nos tenemos que sacudir las cosas que ya no funcionan. Lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, desde la vestimenta, tenemos que aprender a ser más abiertos en todos los puntos de contacto con la experiencia del colaborador. Tenemos que tomarnos el tiempo de formar a nuestros equipos. Por eso te hablaba que el liderazgo es una gran responsabilidad, porque también involucra mucho tiempo de cada uno de nosotros para ejecutarlo. Tienes que trabajar para que ellos puedan ser la base del cambio, para que lo promuevan, para que lo repliquen. A nivel intermedio, tienes que darle a los chavos que están recibiendo una posición de liderazgo herramientas, los tienes que capacitar, les tienes que enseñar y recordar lo que significa el propósito de servir a alguien más, la enorme responsabilidad de tener a una persona o a 500 personas abajo de ti. ¿Qué responsabilidad es tener a alguien o a un grupo de personas que dependen de ti? Los tienes que hacer
creer en tu producto, en tu marca, en tu cultura. Los tienes que hacer embajadores. Y es bien complejo porque hoy van más rápido. Lo digital de pronto puede llegar a ser un disruptor que te funciona para comunicar tu marca, pero que también, ojo, ¿qué está opinando la gente? ¿Qué estás haciendo mal? Tienes que salirte de tu zona de confort. Yo creo que uno de los consejos que le podría dar a cualquiera que esté en una posición de liderazgo es que hoy más que nunca, por todas las condiciones que tenemos en el mercado, el COVID ya pasó y seguimos evolucionando, sal de tu zona de confort. Conecta con nuevas formas de liderar. Desafíate, cambia tus prejuicios, cambia las formas en las que estás haciendo las cosas, involucra más a tu equipo, dale responsabilidades a tu equipo que realmente les fomenten nuevos conocimientos y aprendizajes. Déjalos que se equivoquen, obviamente con un sentido de contención y de acompañamiento. Y de nuevo, sé coherente, porque si tú no transmites realmente lo que haces, la narrativa puede ser poderosa, pero al final no se va a ver en tu cultura, en tu servicio y en tu experiencia. Buenísimo, buenísimo. Y ahora entrando al tema de tecnología, ¿no? ¿Cómo hoy tú ves la tecnología en tu área? ¿Cómo usas? ¿Cuáles retos tienes? ¿Qué ves para adelante o qué le falta? ¿Qué sientes que en el mercado para atender una área como la tuya todavía está en falta? Así, ¿qué sientes? Nos falta mucho. Creo que las áreas de talento, y te lo dije al principio, no necesariamente se involucran y conocen a su negocio. Se sienten más cómodos en la oficina, ¿no? En esa zona donde controlo y domino las relaciones laborales de la compañía. Así, ¿tú sientes esto que hoy la oficina ya es este ambiente de confort? Más de lo que el home office para la gente. Yo me refiero al rol de talento que no necesariamente conecta. Entonces, lo primero es conocer tu negocio, ¿no? Involucrar la tecnología es bien interesante porque hoy tienes muchas opciones en el mercado con costos distintos, pero de nuevo, ¿qué le quieres dar como prioridad? No puedes traer todo. A mí me encantaría tener el mejor CRM, la mejor plataforma de comunicación, el mejor sistema de experiencias digitales para mis colaboradores, pero tenemos un budget y tenemos una realidad de negocio. Entonces, tomar decisiones de tecnología es tomarlas desde lo que realmente el negocio necesita y no lo que tú quieres ver. Y aquí te va algo. Yo en Kidzania implementé una tecnología súper disruptiva. Tú la veías y decías, este es un deal breaker, esto va a cambiar la forma en la que estamos reclutando. Y fue un auténtico fracaso porque no estábamos listos. Nos emocionamos, me emocioné con el proyecto, lo lanzamos y no, se me olvidó mi básico de pon el negocio en el centro. Puse la emoción, puse la idea, el contexto. La tecnología definitivamente está desplazando y agilizando muchos procesos. Hoy puedes usarla hasta gratis, ¿no? Y claro, puedes incluir plataformas que te ayudan a complementar el ciclo de vida de los colaboradores, pero siempre tomando en cuenta qué necesita el negocio. Porque si tú entiendes qué necesita, cuál es tu realidad financiera, vas a poder tomar decisiones coherentes basadas en un presupuesto que se puede ejecutar. El reto de talento en cuanto a la tecnología es entenderla y no decir que la dominamos porque me meto a ChatGPT y pongo algo para comparar un producto contra otro. Es realmente entender qué hay en el mercado, qué nos funciona, en qué etapa de negocio estamos, es correcto o no traer esa innovación. Y lo más importante, que el proceso de punta a punta esté bien ejecutado para que no caigas en estos lanzamientos rápidos pero no eficientes, ¿no? Claro. Tú hablaste algo muy padre, ChatGPT, ¿no? Entrando a la línea de la inteligencia artificial. Hoy, tú como persona y a ti como profesional y en tu grupo, hoy ya utilizan de la inteligencia artificial de alguna forma y si utilizan, en qué están utilizando y qué sacaron de ahí, cuáles son los valores que ve, porque hay mucho bluff todavía, no hay, que va a me resolver esto, aquilo, otro. Es increíble todo lo que puede hacer, pero es aquilo, la empresa tiene que estar lista y la persona tiene que estar lista, viene desde la persona, después la área, después la empresa, ¿no? Y los retos que viene el mercado en sí. Pero ahí te pregunto, ¿no? Somos un súper entusiastas acá de inteligencia artificial, pero encantado de escucharte a ti.
Primero, ¿Cómo usa? entender que no somos expertos de la tecnología. Nosotros no la vendemos, no la operamos, nosotros la usamos. 2, tiene límites. ChatGPT no conoce la operación de Kidzania. Y es impresionante porque yo le he hecho unas preguntas brutales y las respuestas me asombran, pero no conoce mi negocio. Es una herramienta que complementa un proceso. ¿Cómo la usamos? En Talento la usamos mucho. La usamos para filtrar CVs, Claro. ¿no? Sí. La usamos para crear cursos digitales en donde alguien de la empresa o alguien que no es de la empresa te habla, te explica, te lo traduce de manera espectacular a distintos idiomas. Entonces un solo curso lo puedes llevar a distintas regiones y sabes bajar de manera muy rápida. La inteligencia artificial te ayuda también a diseñar cursos y capacitaciones poderosos, pero siempre tienes que tener cuidado porque puedes caer en ese bias de hazme la política. No. Tú tienes que tener claro tu proceso y ChatGPT te puede ayudar a complementar, bueno, la narrativa. La narrativa, puedes hacer comparativos. Nosotros la usamos en ese nivel y todavía tenemos un gran y enorme camino que recorrer para poder auténticamente decirte estamos listos, Edu, para el siguiente nivel. Ahorita estamos en un nivel de exploración, ya utilizamos herramientas en atracción, en comunicación y en capacitación. Ya las usamos, herramientas auténticas, y es impresionante lo que puedes hacer, pero tienes que familiarizarte, tienes que familiarizar a la compañía. Y amamos la parte de ser disruptivos desde el área de talento y crear productos súper poderosos, diferentes, que van enfocados también a audiencias que son más ágiles, ¿no? Claro, no, súper. Acá interno utilizamos mucho para análisis, ¿no? Hay ya casos y incluso de corrermos ciertas análisis médicas adentro y dar indicativos ahí realmente de grado de médico de alto valor, ¿no? De descubrir un cáncer de forma temprana, ¿no? Es impresionante todo el poder que la herramienta lo tiene, ¿no? Pero es interesante escuchar desde tu lado para y cómo utilizar de la mejor forma posible y no caer en algo muy cómodo de me escribe las políticas, ¿no? Realmente tú acabas perdiendo la identidad de tu negocio si se pone literalmente es un tercero muy alejado, ¿no? de tu realidad. Muy interesante. También me encantaría mucho entrando ahora a la parte de consejos a líderes de recursos humanos, ¿no? Tú hablaste muchas cosas interesantes, pero realmente a quien está empezando, ¿no? Nesta carrera el día de hoy, ¿qué tipo de consejos daría? Y algo creo que hasta previo, para un candidato que va a una entrevista contigo o con tu equipo, ¿qué esperas? Porque creo que México es un país con mucha oportunidad, todavía hay mucha gente buscando oportunidad, claro. Hay mucho talento. Y yo entrevisto a todos los colaboradores que entran en Welby. Es algo muy crítico para mí. Necesito tener, no que sea 30 minutos con esta persona para sentir este feeling cultural y entender también la aspiración de ella, porque quiero gente hambrienta. Lo que necesitamos de una startup es gente muy hambrienta. Y espero ciertas cosas que yo pongo en mi checklist. Si hablo acá, todos van a saber, pero voy analizando. Pero me encantaría mucho que tú me comentaras ¿qué esperas de los candidatos? Así, porque esto, para mí, es esta parte de mi aprendizado. Como hice 40 años al día de hoy y ahora tengo todo el rol, ¿no? de recursos humanos adentro de Welby en esta nueva reestructura, aprendiendo contigo. ¿Qué consejos daría hacia... Mira, hoy un candidato, independientemente de la posición que llegue, Edu, tiene que conocer tu marca, tiene todos los medios y la tecnología para saber qué es Kidzania. Entonces, lo primero que yo espero es que sepa a dónde está llegando, que tenga claridad del producto, la experiencia. El sector de los servicios es un sector de vocación, es un sector que no le hace fit a la carrera profesional de todos. Entonces también espero que la gente venga con ese acto de conciencia de querer crear experiencias, de crear productos que están enfocados para nuestras audiencias, niños, papás, escuelas, que se diviertan, que puedan tener este acercamiento a ese target. Es bien importante. Entonces que lo conozcan, que el target sea lo suyo, que pueda tener esta parte de servir, de dar una experiencia. Pero creo que lo más importante y lo que yo busco siempre en los candidatos es que sus valores estén muy bien identificados.
Puedes desarrollar muchas cosas técnicas, puedes complementar con otra persona del equipo algo que te haga falta, pero jamás vas a poder sustituir los valores que tiene un candidato. Y esos valores los tienes que identificar plenamente en la entrevista, porque hacen la diferencia en la cultura, en la empatía hacia nuestros visitantes, en el compliance y en la forma en la que entiendes al negocio. Entonces, un candidato que tiene una red de valores claros, fijos, que se hablan con tu cultura, tiene un gran porcentaje ya de éxito para que funcione. Ahorita me lo decías, yo me siento con ellos y qué poderoso es ver que el fundador de una compañía hoy con más de 130 colaboradores se siente 30 minutos para conectar. Me encantaría hacer eso. Hoy tenemos un proyecto que se llama Workfest para nuestras dos marcas, Kitsania y Kinesis, en donde ya es vivencial. Pasamos de la entrevista tradicional a un festival de careers, porque a mí me interesa observar que realmente quieran dar ese servicio, que les interese meterse en un personaje de nuestros guardianes, que quieran estar atendiendo a niños, pero también identificar cómo conectan, cómo hablan. Estos pequeños momentos que tú son los que estás viendo en la entrevista son bien importantes. ¿Cómo son en su entorno, en sus valores? ¿Qué calidad de colaboradores potenciales estamos trayendo a nuestros equipos? Importantísimo. Súper. Yo, así, tuve 3 experiencias no godines, pero fui mucho tiempo emprendedor. Antes, ¿no? Creé empresas tanto en Brasil como en México, que fue lo que me ha traído a México. Y cuando fui a mi primera entrevista, incluso que fue con Mabe, fue medio por acaso. Me invitaron a una sesión con el consejo de la compañía para poder presentar a ellos una visión de tecnología y cómo podrían construir un e-commerce, etc. Yo me dediqué mucho, incluso aquí son mis socios que están dentro de la compañía, que fueron este primer equipo de Mabe, de tecnología de e-commerce, para crear desde cero su e-commerce. Cuando yo fui presentar, yo me dediqué al máximo, busqué cases y todo. Aquilo fue mi entrevista. Al final, cuando me pidieron apoyo para buscar a alguien, yo ya estaba tan enganchado al proyecto que no vía regalando a alguien. Quería yo entrar ali, ¿no? Y esto para un emprendedor es completamente fuera del eje, ¿no? Es 180 grados de diferencia, ¿no? Y me fui a esa experiencia Godín. Y después, cuando vi el reto de irme a Grupo Salinas a liderar Electra, fue lo mismo. Yo estudié la página, entré, compré, vi los errores, levanté un reporte. Y en mi entrevista entregué un reporte, ¿no? Así hablé, mira, para me conocer es así que trabajo, es esto que comprendí de tu compañía, algo que hablaste al principio, ¿no? Me pasa mucho que llega hasta incluso después de un proceso selectivo que pasó por 2, 3 personas, la persona conoce muy poco mi compañía, ¿no? Y pierde una oportunidad por esto, así. Este es uno de los gatillos principales. En Grupo Gigante, cuando fui, fue lo mismo. Me recuerdo de comprar desde un lápiz en Office Depot y receber en mi casa y hacer el cálculo reverso de los fletes y hablar, no manches, eso aquí no va a dar margen. Y ensinar al SEO, que tuve la oportunidad, hablé, tengo que me preparar mucho este SEO, hacer análisis de toda la página, errores, bugs, oportunidades, campos de promoción. Podría ser que yo no fuera el candidato a entrar a la compañía. Todo bien, pero salió con la conciencia muy limpia de que ayudé, de alguna forma puse mi granito de arena en aquella empresa, porque seguramente aquel reporte va a correr a los ejecutivos para mejorar, ¿no? Entonces, siempre con ese lado un poco más consultor. Y esto fue lo que me logró entrar luego como C-Level en grandes grupos, ¿no? Y nunca pasar de abajo hacia arriba. No tuve esta experiencia, que creo que me faltó, porque es una experiencia súper importante de construcción. Tú creas valores, tú entiendes el mecanismo, ¿no? Una cultura de crecimiento y tal. Entonces, la plática contigo fue muy rica, y es muy rica. Y no sé, entramos aquí en la etapa final. No sé si tienen alguna pregunta o mismo más algún consejo, porque yo aprendí mucho contigo al día de hoy acá, porque traigo este reto interno de reconstruir mucho esta área dentro de recursos humanos de Wellbe y traer, ¿no? Nuestra cultura, esta nueva etapa de crecimiento, porque estoy dejando de ser una startup para ser una empresa. Después de una empresa, ojalá una multinacional, ¿no? Y tener este crecimiento y poder impactar miles y miles de vidas, que es nuestro propósito al final del día, ¿no? Con acceso a la salud. Pero me encantaría escuchar ahí unas palabras finales tuyas. No solamente a mí, pero también a toda
la audiencia que nos escucha, que son líderes de recursos humanos principalmente? Pues antes que nada, de nuevo, muchas thanks por el espacio. Siempre es un privilegio y un placer poder compartir las pocas cosas que uno ha acumulado en estas horas de vuelo. Yo lo que te puedo decir es que los dos venimos de carreras disruptivas. Yo empecé en ventas y terminé en talento. Tú empezaste en una vida godín muy corta y terminaste de emprendedor. Yo creo que no te hizo falta nada. Tenías el journey que te tocó y creo que eso es bien importante. Cada uno de nosotros como líderes tiene un punto de partida diferente. Hoy las carreras las tenemos que entender desde ese punto de partida porque ahí es donde generamos valor. Hoy tenemos que ser más arriesgados con nuestros equipos y darnos la oportunidad de traer personas, colaboradores que tienen disruptores en su trayectoria profesional. Qué rico es una cultura donde de pronto tienes a alguien que estuvo en estas marcas tan grandes, una vida godín y de pronto es emprendedor. Hoy yo te diría muchas congrats, felicidades en Kidzania, porque ya eres una empresa. Yo sé que estás en una etapa de maduración, de crecimiento, pero ya son más de 130 personas las que tienes y qué rico es poder ver esta trayectoria mezclada que tú has tenido, ¿no? Creo que si eso lo trasladamos a la vida godín, a la vida corporativa, funciona igual de bien, porque hay mucha gente que puede ser técnicamente el mejor, que los quieres, ¿no? Sí. Pero también hay mucha gente que agrega valor desde la diferencia, agrega valor desde la zona de no confort también, porque hasta para traer a alguien a tu equipo hay que estar abierto. Y eso es bien importante. Yo siempre les digo, cuando contraten a alguien, tráete a alguien que te rete, alguien que realmente te mueva, porque te va a reportar a ti. Ajá. Y entonces te tiene que mover, te tiene que dar una energía, te tiene que dar un aprendizaje, te tiene que poner en una sintonía mucho más poderosa en la que ya estás. Entonces yo agregaría diciendo, atrévete a traer gente que sume a tu compañía, gente que tenga historias diferentes de vida profesional. Atrévete a traer gente que normalmente no estarías considerando para posiciones, pero que lo puedan hacer muy bien y lo pueden hacer mejor. Y hay que estar abiertos al cambio. Los invito también a que nos visites, por supuesto, claro, a ti, a la comunidad de Wellbe, a Kidzania, Kinesis. Y de nuevo agradecerte estos foros que siempre son pues enriquecedores y que nos permiten no solo contar nuestras experiencias, sino aprender también mucho de lo que tú has hecho de este lado, claro, en Wellbe, con tu equipo y con tu marca. Súper. Y una cosa que me recordé ahora acá, como un cierre, no sé, a mí me encanta leer mucho, mi casa, todos, ¿no? Mis hijos leen demasiado. ¿Tú tienes algún libro que leíste, lo último o uno que te realmente impactó en esta jornada y que puedas recomendar a la gente, o mismo alguien que tú sigues y que es una persona que realmente es un experto que te influencia? Mira, estoy releyendo un libro que se llama Blink, es un libro de los top sellers y no lo leí por top seller, llegué, lo vi, me gustó, lo leí en un avión y lo estoy releyendo porque es impresionante cómo tomas decisiones tan rápidas en cuestión de microsegundos que son eficientes. La historia que hay detrás de este libro te ayuda a entender el liderazgo desde una óptica de cómo muchas veces estás ejecutando, tomando decisiones en cuestión de microsegundos para tu equipo, para tu compañía. ¿Qué hay detrás de eso? Me parece muy interesante la relación que encuentro entre Blink como concepto de llegar a una conclusión de algo, a tomar una decisión, a incluso evitar riesgos, ¿no? Cómo nos protegemos en la parte física, en la parte humana, y cómo eso lo trasladas a las empresas. Funciona de la misma forma. Entonces, Blink se me hace un libro que recomiendo porque hoy lo estoy releyendo, es la tercera vez que lo estoy releyendo, ya con una óptica mucho más enfocada a temas de liderazgo. Y yo no te voy a dar una persona a quien seguir. Yo lo que te voy a decir es, aprende a seguir personas y aprende a seguir contenidos. Creo que cada uno de nosotros tiene personal y profesionalmente muchos temas que nos impactan y que nos gustan. Pero hoy creo que la enorme responsabilidad que tenemos es saber a quién seguir. Entender a quién está siguiendo, no solo por lo que dice o los contenidos que genera. ¿Qué valor le da a la sociedad? Puede ser una persona completamente desconocida, pero que genera un valor y un impacto a la sociedad. O puede ser una persona muy bien posicionada que no te genera absolutamente nada. Ese es un consejo que les daría a todos. Súper buenísimo.
Buenísimo, mil gracias por todo lo que platicaste y enseñaste a todos nosotros al día de hoy. Es increíble lo que yo aprendí. Seguramente ya te quiero dejar una siguiente invitación, que de ahí va a ser una mesa con otros líderes. Vamos a estar haciendo ahí ya paneles con 4 personas acá para poder ir y platicar, una mesa un poco más relajada, por ser con una copa de vino, o mismo con una chela o una tequilita, dependiendo del horario. Pero los quiero mucho invitar de nuevo, porque creo que va a ser una siguiente plática también muy enriquecedora con otros líderes de recursos humanos y tener visiones distintas sobre el panorama en México y cómo podemos hacer de México un país siempre mejor. Pero muchas gracias. Muchas thanks a ti, Edu, al equipo de Wolby, y feliz de participar en un panel disruptivo, ¿no? Que se sienta esta vibra y sobre todo que haya diferencias para que la conversación pueda ser más enriquecedora. De nuevo, muchas congrats por el éxito en estos 3 años que tiene tu marca, y feliz de coincidir también con un fundador, emprendedor y también con un ex-Godín como tú. Ay, claro, gracias a todos. Muchas thanks. Súper.